Hola a todos, en esta clase vamos a hacer los ejercicios del tema 1 del libro de la asignatura, ¿vale? El tema de variables aleatorias. ¿Vale? El objetivo de estos ejercicios pues, es tener claro todo el temario del primer tema, que básicamente es saber distinguir entre variables discretas y variables continuas, sus funciones, las funciones características de cada una de estas variables y luego saber analizar también funciones bidimensionales, distribuciones de probabilidad bidimensionales, frecuencias o distribuciones de probabilidad conjuntas, el concepto de distribución condicionada y de independencia. ¿Vale? Entonces, estos ejercicios hay algunos que son un poco largos e incluyen conceptos de cosas que tenemos que saber de introducción a la estadística, ¿vale? Pero son ejercicios muy buenos para asimilar bien todos los contenidos del tema 1. Luego, en función de cómo sea el tipo de ejercicio del examen que vamos a hacer, pues bueno, será más de conceptos, será un ejercicio más corto o igual no habrá tantas cosas que hagan referencia a introducción a la estadística, pero bueno, depende del examen, pues todo esto son cosas que se tienen que saber para entender bien esta asignatura. ¿Vale? Entonces vamos a por el ejercicio 1. Nos dice un lote de 100 lámparas contiene 10 lámparas defectuosas. El minorista debe tomar 2 lámparas aleatoriamente y si ninguna de las dos es defectuosa, entonces acepta el lote. Definimos la variable aleatoria X como el número de lámparas defectuosas en una selección aleatoria de 2 lámparas. Obtener la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X. ¿Vale? Nos está definiendo una variable aleatoria X y nos pide la distribución de probabilidad. A ver, aquí lo primero que tenemos que saber es, ¿nos están hablando de una variable aleatoria discreta o de una variable aleatoria continua? Pues nos dice, definimos la variable aleatoria X como el número de lámparas defectuosas en una selección aleatoria de 2 lámparas. Pues bueno, claramente la variable aleatoria X es discreta. O 0 lámparas defectuosas o una lámpara defectuosa o 2 lámparas defectuosas. ¿Vale? Esto es lo primero que hay que entender. Posibles valores que puede tomar nuestra variable X. ¿Vale? Los posibles valores con la explicación que nos han dado, pues es que esta X puede tomar valores que pueden ser o 0, o 1, o 2. ¿Vale? Aquí lo que nos interesa es calcular lo que sería la función que caracteriza a esta variable aleatoria, P de X. Y ya que estamos, ¿vale? Esto es función probabilidad, pues también calcularemos la función distribución, la acumulada. Bueno, la acumulada, una vez tengamos la función probabilidad, va a ser muy fácil. Aquí lo que realmente hay que entender es cómo calcular la función probabilidad. Vale, para poder hacer este ejercicio necesitamos saber conceptos de introducción a la estadística, de probabilidad, porque aquí básicamente lo que tenemos que analizar es todos los casos posibles que pueden ocurrir si seleccionamos 2 lámparas. ¿Vale? Entonces, lo mejor esto es hacerlo con un árbol de probabilidades. Primero tendríamos que definir los sucesos. ¿Vale? Vamos a llamar, por ejemplo, a L1, que sea lámpara defectuosa. La primera lámpara defectuosa. Y lo contrario, pues L1 negado, que sea lámpara no defectuosa. ¿Vale? Y haremos lo mismo con L2. ¿Vale? Podríamos tener que la lámpara 2 sea defectuosa o que la lámpara 2 sea no defectuosa. ¿Vale? Para cuando hagamos el árbol, pues sepamos en cada caso a qué nos estamos refiriendo. ¿Vale? Esto sería lámpara 2 defectuosa, lámpara 2 no defectuosa. Vale, ¿cómo funcionaba esto de los árboles de decisión? Lo que hacíamos en el árbol era analizar todos los posibles casos. Bueno, pues aquí, por ejemplo, podemos coger la primera lámpara y nos pueden pasar dos cosas, ¿vale? Que la primera lámpara sea defectuosa o que la primera lámpara no sea defectuosa. ¿Vale? Cada uno que lo ponga con la nomenclatura que lo entienda. No, yo es que prefiero poner no defectuosa o defectuosa y no defectuosa con una D. Bueno, D1, D2. Yo he puesto L1, L2, que es lo que han utilizado en el libro.
Vale, luego si la lámpara 1 es defectuosa, pues podemos sacar la lámpara 2 y pueden pasar dos cosas, pues que la lámpara 2 sea defectuosa o que no sea defectuosa. Y exactamente lo mismo si la primera lámpara no es defectuosa. Estos serían todos los casos posibles, 4 casos posibles. Vale, ¿cómo se calculaba la probabilidad de este caso? Pues la probabilidad de este caso era probabilidad de este primer caso por la probabilidad de este, ¿vale? O probabilidad de esta primera rama por la probabilidad de esta rama. Cuidado porque aquí tenemos lo que llamaríamos probabilidades condicionadas, ya que la primera probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de sacar una lámpara defectuosa si ponemos o si cogemos la primera lámpara? Pues de 100 lámparas que hay, 10 son defectuosas. Por lo tanto, la probabilidad de que en la primera extracción saquemos una lámpara defectuosa es 10 sobre 100. Y si en la primera hemos sacado una lámpara defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que en la segunda saquemos otra lámpara defectuosa? Pues cuidado que es condicionada porque ahora nos quedarán 99 lámparas. Y si la primera es defectuosa, ¿cuántas quedarán defectuosas? 9. Esto es lo que analizábamos en el tema 8 de Introducción a la Estadística. ¿Vale? Entonces, esta sería la probabilidad de que dos lámparas, las dos que hemos sacado, sean defectuosas. Si calculamos esto es 0,0091. ¿Vale? Pues esto es lo que tenemos que hacer, analizar los 4 casos. Vale, el segundo caso, probabilidad de que la primera lámpara sea defectuosa. Aquí es exactamente lo mismo que tenemos aquí. ¿Vale? 10 lámparas de 100. ¿Y cuál es la probabilidad de que si la primera ha sido defectuosa, la segunda no lo sea? Siguen quedando en total 99 lámparas, solo que ahora necesitamos saber las no defectuosas. Si la primera que hemos sacado era defectuosa, entonces quedan todas las no defectuosas, así que quedan 90. ¿Vale? Pues la probabilidad de que la primera sea defectuosa pero la segunda no es 0,0909. Vale, vamos a por el caso que tenemos aquí, sería el caso 3, que la primera no sea defectuosa y la segunda sí. A ver, que la primera no sea defectuosa, pues de 100 lámparas, ¿cuántas hay no defectuosas? 90. Y en la segunda extracción nos quedan 99 lámparas, pero ahora que sea defectuosa. Como la primera que hemos sacado no es defectuosa, pues que la segunda sea defectuosa serán 10. Quedan todas las defectuosas aún. 0,0909. Vale, y el tercer caso, pues que la primera no sea defectuosa, de 100 quedan 90. Bueno, aún no hemos sacado ninguna, por lo tanto hay 90 no defectuosas. Y en la segunda extracción, pues ya quedan 99 lámparas y no defectuosas, ¿cuántas quedan? Pues si hemos sacado una en la primera extracción, quedan 89. ¿Vale? Pues esto es 0,8091. Vale, pues esto sería todos los casos que pueden pasar. Ejercicio de probabilidad, de introducción a la estadística, probabilidades condicionadas. Lo que hemos aplicado es también pues, la definición de probabilidad entre todos los casos posibles, los casos favorables a lo que estamos analizando. Vale, una vez tenemos el árbol hecho, donde vemos todos los posibles casos, en realidad tenemos que centrarnos en las X. Nosotros queremos saber X, ¿vale? La variable X, que es el número de lámparas defectuosas. En este árbol, ¿cuándo tendremos 0 lámparas defectuosas? Pues esto será no defectuoso, no defectuoso. Este caso es el de X igual a 0. ¿Vale? El primer caso son ninguna defectuosa. Por lo tanto, en realidad lo que nos interesa es que X es igual a
2 defectuosas. Número de lámparas defectuosas, X igual a 2. Y los dos casos centrales son X igual a 1, porque aquí tenemos defectuosa, no defectuosa, o sea, una defectuosa, y aquí no defectuosa, defectuosa, una defectuosa. Así que en realidad aquí los dos casos son X igual a 1. Vale, entonces, para asignar las probabilidades, ¿cuál es la probabilidad de que no haya ninguna lámpara defectuosa? Pues que no haya ninguna lámpara defectuosa sería solo este caso, no defectuosa, no defectuosa, X igual a 0, sería una probabilidad de 0,8091. ¿Cuál es la probabilidad de que haya una defectuosa? Pues cuidado porque tendríamos que sumar estas dos probabilidades, ¿vale? Sería esta más esta. Esto sería la probabilidad, la suma de estas dos sería la probabilidad de X igual a 1, que es la que estamos buscando. Si sumamos estas dos probabilidades da 0,1818. Pues esto sería 0,1818. Vale, ¿y cuál es la probabilidad de que haya dos defectuosas? Pues que haya dos defectuosas sería 0,0091. ¿Vale? Esto sería la función probabilidad. Obviamente, si esto está bien, ¿qué tiene que pasar? Pues que la suma de todas las P de X, de todas las probabilidades, sea igual a 1. Si lo sumamos, daría 1. ¿Cuál sería la función distribución? Pues bueno, la función distribución es muy fácil, es ir sumando. Aquí dejaríamos lo mismo, 0,8091. Luego tendríamos 0,8091, le tendríamos que sumar la siguiente, 0,1818, que es 0,9909. Y si le sumáramos la siguiente, pues obviamente tendría que dar 1. ¿Vale? Esta última siempre será 1. ¿Vale? Pues esto sería la variable X, su función probabilidad y su función distribución de probabilidad, que es la acumulada. ¿Vale? Recordemos que para poder acumular, lo primero que tiene que estar es la variable ordenada, si no, no tiene sentido. ¿Vale? Pues este primer ejercicio de variable aleatoria discreta, en el que hemos tenido que aplicar conceptos de introducción a la estadística. ¿Vale? Pero ejercicio importante pues, para entender una variable aleatoria discreta, aquella que solo puede tomar valores concretos de X y sus funciones características son la P y la F, función de probabilidad, función distribución. Vale, con el siguiente ejercicio pues veremos lo que es una variable aleatoria continua, ¿vale? Diferencias y similitudes entre una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. A ver, ejercicio 2. Nos dice, sea una variable aleatoria continua cuya función densidad es f de x. Si nos dan la función densidad es la que caracteriza a las variables aleatorias continuas. Nos tienen que dar la función y nos tienen que dar el dominio de definición. Aquí nos dice que x solo puede tomar valores entre 15 y 17. ¿Vale? Valores infinitos. La diferencia entre, bueno, en una discreta también podríamos tomar infinitos valores, pero son valores concretos. Aquí entre el 15 y el 17 hay infinitos valores porque podemos coger pues, todos los decimales, por decirlo de alguna forma, que existan entre medio. ¿Vale? Pues tenemos variable aleatoria continua. Nos dice probar efectivamente que es una función densidad. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, pues que no sepamos la teoría de variables aleatorias continuas. ¿Qué tiene que cumplir una función densidad? Pues que si nosotros integramos desde menos infinito hasta infinito, esto en términos generales, esta función, esto tiene que ser 1. ¿Por qué? Pues porque toda el área que queda por debajo de esta función entre los límites de integración es 1, por definición, en una función densidad. Si no, no sería una función densidad, sería una función de mates, pero no de estadística, ¿vale? No correspondería a la función densidad. Esta función es muy fácil de dibujar, ¿vale? Nos la pide en el apartado 2, pero podremos comprobar gráficamente que el área es 1. De momento vamos a hacerlo con esta definición. ¿Esto qué sería? Pues la integral entre 15 y 17 de un medio, que es la función, y el diferencial. El un medio es una constante,
podríamos sacarlo fuera de la integral, entre 15 y 17. Así que esto es como integrar 1. Es como si aquí hubiera un 1, es la integral de 1. Por lo tanto, será un medio. La integral es x entre 15 y 17. Pues un medio, evaluación en el de arriba, 17 menos 15, esto es 2, pues obviamente esto es 1, que era lo que queríamos demostrar. Así que esto sí, es una función densidad de probabilidad. ¿Vale? Esto es lo que nos pedían, que lo demostráramos. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Esta función es muy sencilla. Esta función, de hecho, es una distribución uniforme. Podríamos decir que es una función continua conocida, famosa, que veremos en el siguiente tema. ¿Vale? Entonces vamos a dibujarla. ¿Qué tenemos que hacer para dibujar una función densidad de probabilidad? Pues primero, los valores entre los que está definida. En este caso, los valores, pues nos lo dicen, son entre 15 y 17. Bueno, pues voy a poner aquí el 15 y aquí el 17. ¿Por qué hago una constante? Bueno, pues porque es que nos dice que la f de x es constante, un medio. No depende de x, no es una recta ni una parábola, así que una función fácil. Y nos dicen que esta altura es un medio. Vale, al final esto simplemente sería una función uniforme, constante, entre estos dos valores, entre el 15 y 17. Esto es lo que llamaremos uniforme en el siguiente tema. Tiene una probabilidad uniforme en un intervalo determinado, que tiene que cumplir cualquier función densidad, que el área que queda por debajo, ¿vale? El área por debajo de la curva, en este caso es una recta, pero el área que queda por debajo de la función entre los límites de integración sea 1. Lo cumple, ya hemos visto que sí, con la integral, pero lo podemos ver también gráficamente. ¿Esto qué es? Esto es un rectángulo donde tenemos una base de 2 y una altura de 1 medio. Pues el área podríamos hacer base por altura y obviamente esto es 1. ¿Vale? Pues estos son cosas súper importantes de las funciones de densidad. Vale. Tercer apartado, probabilidad de que x sea mayor que 15, menor que 16 y probabilidad de que x sea mayor que 16,25, 16,75. Pues vamos a calcularlo. A ver, en el 3 nos dicen la probabilidad de que x esté entre 15 y 16, ¿será? Sí, entre 15 y 16. Opción 1, pues hacer la integral, porque al final esto es la integral entre los dos valores, 15, 16, del 1 medio, de la función de dx. ¿Vale? Siempre que hagamos una integral nos tenemos que fijar si los valores que tenemos aquí están dentro de los límites que nos da. 15, 17, sí. Si nos hubieran dicho entre 15 y 18, nuestra función tenemos que entender que se acaba en 17. ¿Vale? Nos tenemos que fijar. Todo esto yo, si la función es fácil como esta, lo haría gráficamente, pero vamos a hacerla de las dos formas. ¿Vale? Esto, ¿qué sería? Pues sería el 1 medio, lo de antes, podemos sacarlo fuera de la integral, nos quedaría, integral sería x entre 15 y 16. ¿Vale? Pues esto será 1 medio, 16 menos 15, pues 1 medio. Esta probabilidad es 0,5. ¿Vale? ¿Qué hay que entender? Esta probabilidad es un área entre 15 y 16 en este dibujo. Si cogemos esta función, ¿vale? Aquí lo podemos hacer gráficamente, no siempre tendremos tanta suerte, ¿vale? Pero aquí es muy fácil hacer esto gráficamente. Justo el 16 que nos pide es
el centro. Así que si nosotros cogemos el 16, sería justo la mitad. Y nos están pidiendo este área. Bueno, pues este área ya vemos gráficamente que es 0,5, pero si no podemos hacer, si no fuera tan fácil ver el área, pues tendríamos que hacer la integral entre 15 y 16. La mitad o base, 1, por altura, también lo podemos hacer así. Me están pidiendo este área. ¿Este área qué es? Pues base, en este caso la base sería 1 por la altura. Un medio, pues 0,5. ¿Vale? Entonces, una función de densidad muy sencilla que se puede analizar gráficamente, pero el concepto este de integral también es muy importante porque si no, la gráfica no es tan fácil, calcular este área no es tan fácil, pues lo tendremos que hacer así. Vale, el siguiente, o en este mismo apartado, nos decían la probabilidad de estar entre 16,25 y 16,75. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 16,25 y menor que 16,75? Vale, esto es exactamente lo mismo, lo podemos hacer gráficamente o lo podemos hacer integrando, ya que además la integral en este caso es muy fácil. ¿Vale? Integral de 16,25 a 16,75 del 1 medio. Pues esto ya hemos visto, 1 medio de X entre 16,25 y 16,75. Pues 16,25 menos, 16,75, límite superior, menos 16,25. Pues esto es 1 medio por 0,5. Así que sería 0,25. Lo podríamos hacer también gráficamente. Pues sí, esta función ¿vale? Ahora, ¿qué nos estarían pidiendo? Pues ahora nos estarían pidiendo otra área que sería entre 16,25, pues si esto era justo el centro, 16,25, pues lo pondremos aquí, y 16,75. No sé si me va a quedar muy bien el dibujo, pero bueno, esto debería ser una cuarta parte. ¿Vale? Al final, ¿qué hacemos? Pues mirar la distancia que hay entre aquí y aquí, entre 16,25 y 16,75 es 0,5. Nosotros queremos este área, pues lo mismo, base, 0,5 por altura, 1 medio, 0,25. Y si no, pues podemos hacer la integral. Vale, pues esto sería cálculo de probabilidades. Recordemos que en una variable aleatoria continua, la probabilidad en un punto no está definida, nos tienen que dar un intervalo. Yo no podría calcular la probabilidad de X igual a 16. No existe o es 0. ¿Vale? En una continua tienen que darnos la probabilidad o pedirnos la probabilidad en un intervalo, mayor que un número, menor que un número, entre dos valores. ¿Vale? Si nos fijamos aquí en el apartado 4, nos piden menor que 16, menor que 17 y la probabilidad de X menor que K, donde K es un número que está entre 15 y 17. ¿Vale? Esta probabilidad también es un intervalo. Esto es un intervalo entre dos números, esto es un intervalo entre dos números, pero esto también son intervalos. De hecho, estas probabilidades o son muy fáciles o ya las hemos calculado. Aquí nos tenemos que dar cuenta que la probabilidad de X menor que 16, ¿vale? Concepto súper importante, es exactamente la misma en este ejercicio que la de entre 15 y 16, porque es que 15 es el inicio de nuestra función, ¿vale? Por lo tanto, probabilidad menor que 16 ya la tenemos. Es exactamente esta. Probabilidad menor que 16 es 0,5. Es lo mismo que decir entre 15 y 16 en este ejercicio, insisto, en este ejercicio. En otro ejercicio, pues probablemente será distinto, pero aquí
ya nos la han calculado. Es exactamente esto que hemos hecho en el apartado, en el principio del apartado 3, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo, pero ya lo tenemos calculado. ¿Vale? Apartado 4. Probabilidad de X menor que 16. También recordemos que nos da igual en una continua que nos pongan menor o menor o igual. Sería lo mismo. Has puesto menor. Ya, en realidad voy a poner menor o igual porque es lo que me piden. Pero es exactamente lo mismo, ¿eh? En una continua no importa, en una discreta sí que será importante. Menor que 16, si los puntos fueran del 0 al 16, 0, 1, 2 fueran personas, pues menor que 16 es 15. Hasta 15. Y menor o igual que 16 es hasta 16, ¿vale? Pero en una continua da igual. ¿Vale? Pues esto sería en realidad la integral desde 15 hasta 16 del 1 medio. ¿Vale? No desde 0, porque tu función empieza en 15, ¿vale? Esto es importante. ¿Vale? Entonces es exactamente lo mismo que hemos hecho y gráficamente pues ya lo vemos, sería la mitad, 0,5. Interesante también el siguiente que nos pide. Probabilidad menor que 17. Fácil. 1. Es todo. Es integrar desde 15 a 17. Menor que 17 es toda el área, porque nuestra función se acaba en el 17. Así que no hay que hacer nada. Esto es de entender cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que 17. Esto sería lo mismo que decir el acumulado hasta 17. O, si queremos, la integral desde 15 hasta 17 del 1 medio de dx. Pero es que esto es 1. Lo hemos demostrado al principio. Es acumularlo todo. Es lo que nos han pedido aquí. Demuéstrame que esto vale 1. ¿Vale? Así que importantes estos conceptos. Y ahora nos dice probabilidad de x menor que k, un número genérico, entre 15 y 17. A ver, lo que nos está pidiendo aquí realmente, si entendemos este concepto, esto es la función distribución. X menor o igual que un valor es ir acumulando hasta el valor que nos digan. ¿Vale? Así que vamos a hacerlo. Probabilidad de X menor o igual que K, pero lo que hemos puesto en el de antes, esto es lo mismo que F de K, el acumulado hasta K, que es como hacer la función de distribución de probabilidad, ¿vale? El acumulado hasta un cierto valor. Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Pues lo mismo que hemos hecho con los otros. Ahora hacer la integral desde el principio, desde 15 hasta K. Aquí tenemos que poner K. Esto sería un medio de dx, pues esto sería un medio de x de 15 a K. ¿Vale? Por lo tanto, esto sería un medio K menos 15. Esto sería la fórmula que nos permitiría calcular la probabilidad acumulada hasta un valor. Solo tendríamos que sustituir aquí el valor. Importantísimo, siempre y cuando este valor esté entre 15 y 17. Si fuera 18, no podemos poner aquí un 18. ¿Vale? Si fuera un 18, tendríamos que saber que nuestra función se acaba en 15 y esto sería hasta 15. ¿Vale? Pero esto sería la expresión genérica que nos permitiría calcular cualquier valor en función acumulado hasta acá, que al final es un poco lo que nos piden en el último apartado. En el último apartado nos dice obtener la función de distribución y el valor que toma en el 16. El valor que toma en el 16 la distribución, la función de distribución es el acumulado, ya lo sabemos, es 0,5. ¿Vale? Pero vamos a poner en general lo que sería f de x. Vale, en el ejercicio 5 nos piden la función distribución. A ver, la función distribución ya hemos dicho que la tenemos aquí. Es esta f acumulada. En realidad es f de x para cualquier valor de x, que es lo mismo que la probabilidad de x menor que un cierto valor. En genérico sería x y sería hacer la integral entre 15 y x, que ya la tenemos. Es esta misma que tenemos aquí, donde k sería x. Por lo tanto, un medio
de x menos 15, ¿vale? Entonces, esta función f de x, igual que la f minúscula, solamente tiene sentido si ponemos valores entre 15 y 17, que es lo que nos daban en el enunciado. ¿Vale? Entonces, esta función solamente podremos poner valores aquí de esta x que estén entre 15 y 17. Si nos dicen 18, pues tenemos que entender que el 18 está después del 17, con lo cual para nosotros el último valor será 17. No podemos poner aquí 18. ¿Vale? Pues esta sería la función distribución. Así que ya tenemos caracterizada toda la función. ¿Vale? Aquí tendríamos la función f minúscula, que nos la daba el enunciado, y la función f mayúscula, que sería un medio de x menos 15. Las dos solamente aceptan valores entre 15 y 17. F minúscula, la función densidad, es la derivada de la f mayúscula, la función distribución. Y f mayúscula, función distribución, es la integral. ¿Vale? Las dos variables que nos interesan en una variable aleatoria continua. Vale, y ahora vamos a hacer el final del ejercicio, que nos dice obtener la función distribución, esto ya lo tenemos, y el valor que toma en 16, ya lo sabemos, simplemente vamos a comprobar que nos dé. El valor que toma en 16 es el acumulado hasta la mitad. Si no nos da 0,5, es que algo hemos hecho mal. Pues vamos a comprobarlo. F de 16. Pues tendríamos que coger un medio de 16 menos 15, pues esto sería un medio. 0,5, que ya es lo que esperábamos. ¿Vale? Pues ejercicio muy interesante para entender lo que es una variable aleatoria continua y además lo que hemos comentado, es una variable aleatoria continua famosa porque esto es una uniforme, lo veremos en el siguiente tema. ¿Vale? Así que en realidad ya hemos explicado lo que sería una variable uniforme. Nos faltaría explicar alguna cosa más, pero en términos generales, esto es una variable uniforme. Una variable que tiene una probabilidad constante entre dos valores. Variable continua que tiene una probabilidad constante entre dos valores. Muy fácil calcular las probabilidades gráficamente en una uniforme. A ver, vamos a poner el ejercicio 3. ¿Qué vemos en este ejercicio? Sea una variable aleatoria bidimensional, x e y, cuya función de densidad, f de x y, esto es la función de densidad conjunta que nos define las dos variables. ¿Vale? Nos dice que x está entre 0 y 1 y está entre 0 y 1. Y esta función, pues fácil, es 1. Vale. A ver, ¿qué nos piden en este ejercicio? Representación gráfica de esta función densidad. La función de distribución. Será hacer la integral, pero respecto a las dos variables. Una probabilidad y una probabilidad y otra probabilidad que hagamos la interpretación. ¿Vale? Entonces vamos a calcular primero, o vamos a dibujar primero esta función. A ver, en esta función, el dibujo sería la función f de x, y, que es como si fuera la z, en función de x y en función de y. Vale, en realidad esta función nos dice que tendríamos para x igual a 1, pues como si tuviéramos aquí un 1, y para y igual a 1, más o menos. Esto nos quedaría vale, que quede más o menos bien, pero esto sería nuestra función. A ver. Bueno, más o menos, tampoco quieren un dibujo, pero bueno, si lo hacemos un poco bien, sería esto. Bueno, el concepto se entiende.
esto sería el dibujo de la función densidad conjunta, ¿eh? O sea, esto depende de dos variables. Obviamente tenemos que hacer pues estos dos ejes. Vale, pues esto sería el dibujo de la función. No veo muy bien, pero sería esto. A ver, vamos a cogerlo, que igual lo tengo mejor dibujado. Vale, esto sería el dibujo de la función. Vale, función distribución. Este sería el 1. Ahora necesitamos la función distribución de una variable bidimensional. F mayúscula, pero ahora de x, y. Vale, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hemos hecho antes para encontrarlo en una dimensión, en una unidimensional? Integrar desde el principio hasta el valor de x. Pues bueno, ahora en términos generales habrá que hacer, esto en realidad es la probabilidad de x menor o igual que x e y menor o igual que y, ¿vale? Que esto en términos generales es la integral de menos infinito hasta x y luego la integral de menos infinito hasta y de la función conjunta de y de dx. Vale, en nuestro caso en concreto, ¿cómo calcularíamos esta función distribución? Pues respecto a la x, nos dicen que está entre 0 y 1, nosotros tenemos que integrar de 0 a x, ¿eh? No de 0 a 1. Si integráramos de 0 a 1 y de 0 a 1, lo que nos daría es 1, el área total, ¿vale? Así que tenemos que integrar de 0 a 1 de las x y en las y igual de 0 a x, que estamos calculando la función distribución, y de 0 a y. Vale, esta es la integral que tenemos que hacer de la función f de x, y, que es 1. Es una función fácil. Vale, entonces, ¿qué es lo primero que se hace? A ver, lo primero que deberíamos hacer es esta integral respecto de y que tenemos aquí y luego ya iremos a por la de x. Vale, entonces, de momento, la integral entre 0 y x y vamos a resolver esta integral. Integral muy fácil, esto es y. Vale, y entre 0 e y de dx. Vale, pues esto será, vamos a ponerlo así, de 0 a x, esto será y de dx. Vale, y ahora resolvemos esta integral. Pues esta integral y es como si fuera una constante y integral de 1 es x entre 0 y x. Pues esto será y por x. Pues ya tenemos la función de distribución. La función de distribución es y por x y esto lo mismo que antes. Solo podemos tener en cuenta valores de x entre 0 y 1 y valores de y entre 0 y 1. Pero esto sería la función distribución de probabilidad, probabilidad acumulada. Mismo concepto que en una dimensión, solo que ahora lo que tenemos que hacer es una integral doble. ¿Vale? Integrar respecto de x y respecto de y. Vale, tercer apartado. Probabilidad de x menor que 0,2 y menor que 0,4. Bueno, es un poco lo mismo que nos han pedido de la función distribución, solo que ahora tendríamos que hacer la integral entre 0 y 0,2. Ahora nuestra x sería 0,2 y 0,4. Vamos a hacerlo con la integral, pero esto si tenemos la función distribución calculada, que nos han hecho calcular aquí, también podríamos utilizarla. Vamos a hacerlo de las dos formas. Si nos piden la probabilidad de x menor que 0,2 y menor, bueno, menor o igual, es continua, no importa, que 0,4, esto es lo mismo que decir f de 0,2, 0,4, el acumulado, hasta 0,2 para las x y 0,4 para las y. O sea, para x la integral entre 0 y 0,2, para y la integral entre 0 y 0,4 de la función.
Vale, la integral es la misma, entre 0 y 0,2 de las x, que esto lo integraremos luego. La integral es sí. La integral dentro, pero ahora está entre 0 y 0,4. Por lo tanto, si sustituimos, esto será 0,4 menos 0, o sea, 0,4. Y esto d de x. Vale, ¿y ahora qué tendríamos que hacer? Pues ahora lo que tendríamos que hacer es integrar respecto de x. 0,4x y la x hay que sustituirla entre 0 y 0,2. Pues 0,4 sustituimos por 0,2. Esto de aquí es 0,08. Esto es hacer la opción integrando. Opción 2. Esto es una función distribución, lo hemos puesto aquí. Aquí tenemos la función distribución. Así que lo único que hay que hacer es sustituir la x y la y. ¿Vale? Pues forma más rápida, si nos han hecho ya calcular la función distribución es x por y. Pues x vale 0,2 y vale 0,4, 0,08. ¿Vale? Otra forma de hacerlo. Si no, pues hay que entender que es la integral de x entre 0 a 0,2 y de y de 0 a 0,4 de la función densidad conjunta. A ver, ¿qué nos piden en el ejercicio 4? Probabilidad de que x esté entre 0,1 y 0,2 y esté entre 0 y 0,4 y su interpretación. Bueno, pues ahora los límites de integración de la x son de 0 a 1 a 0,2 y los de la y de 0 a 0,4. O sea, también hay que hacer lo mismo, integrar. ¿Vale? Ahora no podríamos utilizar la función distribución porque esto no empieza desde el 0. ¿Vale? Así que tendremos que hacer lo mismo, pero con estos límites de integración. Todas estas integrales al final son áreas. Vale, esto sería la probabilidad de que x esté entre 0,1 y 0,2 y la y entre 0 y 0,4. Vale, pues la x entre 0,1 y 0,2 y la y entre 0 y 0,4. D1, dd y ddx. Vale, es la misma integral. Esto será y entre 0 y 0,4. La integral entre 0,1 y 0,2 de 0,4 de x. Vale. Y ahora será 0,4 por x entre 0,1 y 0,2. O sea, 0,4 por sustitución en el límite superior menos el límite inferior. 0,2, 0,1. Vale, pues esto será 0,4 por 0,1, 0,04. Vale, pues esto es entender una función de distribución conjunta. Todo esto son áreas, solo que en los dominios con dos variables, pues dibujar el área es un poco más complicado, pero sería dibujar pues este área entre la x de 0,1 y 0,2 y la y de 0 a 0,4. En este que tenemos aquí, pues sería un cubo más pequeñito dentro de este inicial que tenemos aquí. Vale, pues distribuciones conjuntas, importante también. A ver, vamos a por el ejercicio 4. Vale, este de concepto lo resumiremos un poco porque tiene conceptos matemáticos, pero bueno, vamos a aplicarlo la parte de estadística. Dice, sea una urna con 21 bolas numeradas desde el número 1 al 21, de manera que no hay dos bolas con el mismo número. Deseamos conocer dos características de estos números, su divisibilidad por 2 y por 3. Elegimos una bola al azar y consideramos una variable aleatoria x tal que si aparece un número
par divisible por 2 le asignamos 1 y si aparece un número impar le asignamos el 0. Entonces la variable aleatoria x toma dos valores, 1, x igual a 1 y x igual a 2. Análogamente definimos una variable aleatoria y tal que si aparece un número divisible por 3, entonces le asignamos un 1 y en los demás casos le asignamos un 0. Es decir, la variable aleatoria y toma valor i igual a 1 e i igual a 2. Obtener la distribución de probabilidad, las distribuciones marginales, la probabilidad de que el número elegido sea divisible por 3 siendo par. Vale, esto también es una distribución de probabilidad conjunta, ¿vale? Sería discreta y aquí nos pide una distribución marginal y aquí nos pide una distribución condicionada, ¿vale? La probabilidad de que el número elegido sea divisible por 3 siendo par, sabiendo que es par, probabilidad condicionada. Pero primero necesitamos encontrar lo que sería la función de distribución de probabilidad conjunta, ¿vale? Tal y como nos ha definido la x y la y. A ver, primero de todo, ¿qué posibles valores puede tomar x y qué posibles valores puede tomar y? ¿Y en qué casos? Pues nos lo dice muy claro. La variable x nos dice que puede tomar valor 1 si el número es divisible entre 2 y 0 en caso contrario. Para el resto de los casos. Bueno, pues tendremos que evaluar entre todos los números del 1 al 21 cuántos casos hay divisibles entre 2. Vale, y la variable i, pues lo mismo, puede tomar i igual a 1, pero ahora si el número es divisible entre 3, y i igual a 0 en el resto. Vale, entonces, tenemos 21 bolas, 21 números. Del 1 al 21. Pues a ver, esto es un poco de mates, pero habría que analizarlo. ¿Cuántos números serían divisibles por 2 y por 3? ¿Vale? Número divisibles entre 2 y 3. Pues a ver, tendríamos que mirarlos, pero básicamente esto tendríamos que analizar todos los números. Esto es la parte matemática que básicamente me la salto, pero serían 3 números que fueran divisibles entre 2 y entre 3. ¿Vale? Que sería el 6, el 21, entre 2 y entre 3 a la vez, y el 18, ¿no? 6, sí, 18, 21. ¿Vale? Serían 3 casos, 3 bolas o 3 casos, ¿vale? A ver, siguiente, pues por ejemplo, divisibles por 2. Y no por 3. ¿Vale? Si nos analizáramos tendríamos 7 casos, 7 bolas. Vale, luego tendríamos divisibles por 3, pero no por 2. Vale, pues aquí si los analizamos tendremos 4 números. ¿Vale? Y luego pues nos quedaría ni divisibles por 2 ni por 3, que serían los 7 casos restantes. ¿Vale? O sea, primero tenemos que hacer este análisis matemático. Ahora ya vamos a la parte de estadística, que mirar pues, los casos en función de las dos variables. ¿Vale? Se supone que todas las bolas tienen la misma probabilidad. Podemos sacar cualquier bola con la misma probabilidad. Entonces ya podemos hacer lo que nos piden en el 1. La función de distribución de probabilidad conjunta. ¿Vale? Todas las bolas tienen la misma probabilidad. Vale, entonces vamos a llamar a la probabilidad conjunto 1, 1, que sea probabilidad de x igual a 1
y igual a 1, por ejemplo, o sea, que sean divisibles entre 2 y entre 3. ¿Cuántos casos teníamos? Que sean divisibles por 2 y por 3, x igual a 1 y igual a 1 serían 3 de 21. Pues esta sería la probabilidad de x igual a 1 y igual a 1, que al final es lo que estamos analizando. A ver, vamos a llamar la 2,1, donde la probabilidad de x sea igual a 1, igual a 0. O sea, el caso x igual a 1 y igual a 0, que es los números que son divisibles por 2, pero no son divisibles entre 3. ¿Vale? Divisible entre 2 y no entre 3, pues esto sería 7. 7 de 21. Luego vamos a llamar el 2,1 a la probabilidad de x igual a 0 y igual a 1. O sea, no divisibles por 2, pero sí divisibles por 3. Que tenemos 4 casos, 4 de 21. Y la probabilidad conjunta en el que x es 0 y es 0. Pues son los casos que nos faltan, 7 de 21. ¿Vale? Obviamente, ¿qué tiene que pasar? Pues que la suma, si nos acordamos, esto era un doble sumatorio de todas las probabilidades conjuntas, sea igual a 1. Esto lo podríamos hacer en una tabla bidimensional, serían todas las probabilidades centrales de la tabla, ¿vale? Las conjuntas, y todas tienen que sumar. ¿Vale? Pues esta sería la distribución de probabilidad para estas dos variables. Nos pide distribuciones marginales. Pues a ver. Las distribuciones marginales, pues vamos a mirar marginal de x. ¿Cómo se encontraba la marginal de x si nos acordamos de las tablas de doble entrada? Pues independientemente de lo que valga ahí, necesitamos las probabilidades solo de cuando x vale 1 y la probabilidad de cuando x vale 0, independientemente de lo que haga ahí. Probabilidad de x igual a 1, independientemente de lo que haga ahí, x igual a 1, x igual a 1, pues habría que sumar 3 partido por 21 más 7 partido por 21. Pues esto sería 3 partido por 21 más 7 partido por 21. Pues esto es 10 partido por 21. Y probabilidad de x igual a 0 independientemente de lo que valga ahí, pues 4 partido por 21 más 7 partido por 21. ¿Vale? Y esto es 11 partido por 21. 11 entre 21. Obviamente, ¿qué tienen que sumar estas dos? Pues tienen que sumar 1. ¿Vale? Esto es lo que veíamos en la tabla. Esto lo podríamos representar así. Probabilidad y punto, independientemente de lo que valga y. ¿Vale? La suma hay 2, de las dos tiene que ser 1. ¿Cuáles serían las marginales? Marginales de y. Pues tendríamos que hacer exactamente lo mismo, pero ahora con y. ¿Vale? ¿Cómo calculamos las distribuciones marginales de y? Pues lo mismo, probabilidad cuando y vale 1 y cuando y vale 0, independientemente de lo que valga la x. Y igual a 1 e igual a 0. Y igual a 1. Pues igual a 1 sería este caso y este caso. 3 partido por 21 más 7 entre 21. 3 entre 21 más 7 entre 21. 10 entre 21. Vale, y a ver, para i igual a 1 hay 4, ¿no? Si me he equivocado, es 3 y 4, ¿eh?
Vale, esto de aquí es 4. 3 partido por 21, 4 entre 21, 7 entre 21. Vale, y cuando y es 0, independientemente de lo que valga x, y 0, 7 partido por 21, y 0, 7 partido por 21. Siete partido por 21, 7 entre 21, pues igual a 14 entre 21. Y lo mismo, la suma de lo que llamaríamos P.J tiene que ser igual a 1. Pues estas serían las distribuciones marginales. Vale, y el último apartado, probabilidad de que un número elegido sea divisible por 3 siendo par. Esto es la condición, sabiendo que es par, ¿vale? Por lo tanto, probabilidad de, sabiendo que es par es que sea divisible entre 2, o sea que x es igual a 1, que sea divisible entre 3, que y sea igual a 1. ¿Vale? Esto siempre es la condición. Esto es teorema de la probabilidad condicionada. Lo hacíamos en probabilidad, ¿vale? Si recordamos el axioma, probabilidad de A, el teorema, probabilidad de A condicionada a B, esto era probabilidad de que ocurran A y B, dividido entre la probabilidad de la condición, ¿vale? Así que esto sería en el denominador probabilidad de la condición, x igual a 1, y en el numerador sería la probabilidad que pasen las dos cosas, x igual a 1 y igual a 1. Bueno, pues estas probabilidades ya las hemos encontrado. ¿Cuál es la probabilidad total o la probabilidad marginal de que x sea 1? La tenemos aquí. Probabilidad de que x sea 1, 10 entre 21. Esto es lo que pondríamos en el denominador. Y la conjunta, esto es una probabilidad conjunta, pues cuando hemos calculado las probabilidades conjuntas, 3 entre 21. ¿Vale? 21 y 21 se pueden simplificar y nos quedaría 3 entre 10. ¿Vale? Pues variable aleatoria discreta bidimensional conjunta. ¿Vale? Así que el único que nos falta ya es una variable aleatoria bidimensional continua, que es lo que tenemos en el ejercicio 5. Vale, pues aquí nos dice, sea una variable bidimensional xy de tipo continuo cuya función densidad pues nos da la f de xy. ¿Vale? Entonces tenemos k, x más y, entre 0 y 2 para las x y entre 0 y 1 para las y. A ver, aquí lo primero que nos van a preguntar es, seguro, y si no, para cualquier cosa que nos pregunten, tenemos que saber cuánto vale el valor de k. Este valor de k, para que esta función sea una función densidad, pues tenemos que encontrar el valor que tiene y luego nos podrán pedir diferentes probabilidades. Vale, aquí en esta distribución, que también teníamos una distribución conjunta, era muy sencillita la función, es como si el valor de k este ya nos lo diera, ¿vale? Esto es 1. Si nos hubieran dicho aquí k, pues ¿qué hubiéramos tenido que hacer? ¿Cuánto vale esta función densidad? Pues hubiéramos tenido que hacer la integral entre 0 y 1 de las x y la integral entre 0 y 1 de las y igualar a 1 y a partir de ahí despejar el valor. O sea, la función f de xy te la pueden dar completamente definida, como aquí, y ya pedirte pues probabilidades condicionadas, lo que sea, o te pueden dar que esta función dependa de un número, ¿vale? Pero este número normalmente es único, tiene una solución única para que cumpla que es una función densidad. Entonces lo más probable es que si esta función depende de k o de cualquier otra letra, lo primero que nos pidan sea esto. Y si no, muy probablemente se tendrá que calcular para poder hacer cualquier probabilidad. Necesitaremos tener completamente definida esta función. ¿Vale? Pues aquí nos lo pide. Nos dice el valor de k para que la función f de xy sea una función densidad. Bueno, pues que se cumpla la propiedad, que se cumpla. Si integramos de menos infinito a infinito de las x y de menos infinito a infinito de la y, la función densidad conjunta, esto tiene que dar 1. Esto es lo que nos piden.
Así que tenemos que encontrar el valor de k que cumple esto. Vale, pues en las x es entre 0 y 2 y en las y entre 0 y 1. La función es k x más y. Vale, esta k, por suerte, está multiplicando a todo, así que la podríamos sacar fuera de la integral. Sería de 0 a 2. Y primero haremos esta integral de aquí de 0 a 1, x más y de y. Y luego ya haremos la otra integral, ¿vale? Así que primero vamos a hacer esta entre paréntesis. Vale, k integral entre 0 y 2, pues bueno, x respecto de y, pues la x es como si fuera una constante, así que será x y. Sería como si fuera integral de 1, pues sí. Y esto será y cuadrado partido 2. ¿Vale? La integral de y al cuadrado partido por 2. Todo esto entre 0 y 1. ¿Vale? Primero vamos a sustituir y luego haremos la otra integral. Vale, si sustituimos en 1, la y será x por 1 más 1 al cuadrado partido 2. Menos la evaluación en 0. Pero es que la evaluación en 0 da 0, así que no lo pongo. ¿Vale? De x. Si lo arreglamos un poco, antes de hacer la integral, pues esto será x más 1 medio. Ahí esto es un 2, ¿eh? Vale, pues k, y vamos a hacer ya esta integral. La integral de x respecto de x, pues será x2 partido 2 más 1 medio, la integral de 1, x, entre 0 y 2. Pues a ver, si evaluamos por 2 será 2 a la 2 partido 2 más 1 medio por 2. Y luego menos la evaluación en 0, pero como las dos llevan x, pues sería 0. Vale, pues esto será igual a 4 entre 2, 2, más 1. Y, uy, aquí me he dejado todo esto. Está multiplicado por k, ¿eh? Que es lo que estamos buscando. ¿Vale? O sea que esto está multiplicado por k. Vale, pues nos queda 3k. Y esto tiene que ser igual a 1. Pues el valor de k que hace que esto sea una función densidad es 1/3. ¿Vale? Así que ya podemos definir nuestra función densidad completamente. ¿Vale? Si vamos aquí, nuestra función densidad es 1/3 de x más y. Hasta que no tengamos completamente definida esta función, no podemos calcular probabilidades o funciones marginales. Bueno, sí, lo podríamos calcular en función de k, pero no es la idea. ¿Vale? Entonces ya tenemos esta función completamente definida. ¿Qué nos pide en el apartado 2? La función densidad marginal de la variable x. Función densidad marginal de la variable x. ¿Cómo llamábamos en la nomenclatura la función densidad marginal de la variable x? Es f de x, pero en el libro nos lo llamaban f1 de x. Bueno, pues f de x. ¿Cómo se calculaba? ¿Qué había que hacer? Pues había que hacer la integral de menos infinito a infinito. Esto se refiere al dominio de las y. Esta integral, como queremos hacer la marginal de x, tenemos que integrar la f de x y, pero respecto de y. Por lo tanto, los límites que vamos a poner aquí son los de y. En nuestro caso en concreto, será la integral entre 0 y 1 del 1/3 x más y súper importante, esta integral es respecto de y. Vale, pues vamos a hacer la integral. Esto será 1/3. X respecto de y, pues será xy. Y respecto de y, pues será y cuadrado partido 2. Y esto entre 0 y 1.
Vale, pues 1/3. Y ahora hay que sustituir la y, porque estamos integrando respecto de y. Por lo tanto, será x por 1 más 1 al cuadrado partido 2. Así que 1/3 de x más 1/2. ¿Vale? Pues esto sería la función densidad marginal de x. ¿Vale? Lo podríamos poner así. f1 de x es igual a 1/3 de x más 1/2. Y ojo, porque ahora sí que tenemos que ponerlo en función de x. Los límites de la x serán entre 0 y 2. ¿Vale? Pues esto era lo que nos pedían. Si nos pidieran la de x, pues habría, la de y, pues habría que integrar respecto de x. Hay que saberse la teoría. A ver, ¿qué nos piden en el 3? La función densidad condicionada de la variable y, dado que x es igual a 1. Bueno, primero vamos a encontrar la genérica y luego sustituiremos. ¿Vale? Ahora nos pide función densidad condicionada. Antes era la marginal, ahora es la condicionada. Vale, ¿cómo se expresa una función condicionada? ¿Vale? Nos dice de y respecto condicionada a x. ¿Vale? X es la condición. Lo mismo que hemos hecho antes para variables aleatorias discretas. En el numerador tendríamos que poner como si fuera la intersección, que se cumplan las dos, o sea, la conjunta dividido entre la condición, la de x, ¿vale? Entonces esto, o lo entendemos o nos lo sabemos, sería la f de x y la conjunta entre la f de x, que por nomenclatura aquí la llamamos f1 de x. Bueno, esto ya lo tenemos la conjunta, sí, la del enunciado, era 1/3 hemos calculado la k de x más y la de x nos la acaban de hacer calcular. 1/3 de x más 1/2. El 1/3 y el 1/3 se simplifican y nos quedaría x más y entre x más 1/2. No nos pedían esto, esto es la función de y condicionada a la variable x. En realidad en el enunciado nos decían función densidad condicionada de la variable y para x igual a 1. Primero necesitábamos encontrar pues, la genérica para cualquier valor de x, pero ahora vamos a contestar lo que nos piden. La de y condicionada a que x valga 1. Bueno, pues aquí tendremos que sustituir la x por 1. Por tanto, nos quedaría 1 más y dividido entre 1 más 1/2. A ver, esto lo podríamos arreglar un poco. Esto sería 1 más y entre 3/2. ¿Vale? Y aquí podríamos pasar el 2 multiplicando y nos quedaría 2/3 de 1 más y. ¿Vale? Esta sería la distribución condicionada de y con la condición x igual a 1. ¿Vale? Y entonces aquí en realidad tendríamos que poner los límites de la y, que eran entre 0 y 1. ¿Vale? Esta es la general y esta es para el caso concreto x igual a 1. Vale, y el cuarto, la función de distribución condicionada de la variable aleatoria y, dado que x sea igual a x. Bueno, nos pide la general, la función distribución, la acumulada, la f mayúscula. En realidad, como ya hemos calculado la f minúscula, es esta misma condición que nos dicen, pues esta f mayúscula sería esto, f de y condicionado a x. ¿Vale? O sea, esta es la función densidad
de y condicionada a x y esta es la función distribución de y condicionada a x. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues lo que ya sabemos, esta f minúscula es la derivada de esta f mayúscula es la integral. ¿Vale? Hay que hacer la integral de la f minúscula entre los límites de integración de y. ¿Vale? O sea, esto es de 0 a i. ¿Por qué no ponemos hasta 1? No, porque es la general. ¿Vale? Es hasta ahí, la acumulada hasta un valor concreto de i. De la que hemos calculado, función densidad. Y esto respecto de y. ¿Vale? Así que habría que hacer esta integral entre 0 y i del 2 por 1 más i entre 3 de d. Ay, no, esto era el caso concreto. Tengo que poner el general, ¿eh? Que es esta, ¿eh? X más y, x más un medio. Vale, todo esto hay que integrarlo respecto de y. Se podría arreglar un poco esta función, multiplicar arriba y abajo por 2, ¿vale? Pero si no da igual, porque como es una integral respecto de y, esto para nosotros es una constante, o sea, lo único que hay que integrar es esta y, ¿vale? Pero bueno, para que quede un poco más bonito, pues esto sería lo mismo que poner 2 por x más y en el denominador 2x más 1, multiplicarlo todo por 2. Vale, esta integral, pues en realidad lo que decimos, esto es como si fuera una constante, el 2x o 2 partido por 2x más 1 es como si fuera constante y hay que integrar esta x más y respecto de y. Vale, entonces la integral de x será xy y la integral de y será y cuadrado partido 2. Vale, y esto entre 0 e i. Vale, así que en realidad lo dejaremos igual. Vale, esto sería 2 partido por 2x más 1. Si sustituimos por y, pues es dejarlo igual. Y cuadrado partido 2 y luego lo tendríamos que evaluar en 0, pero restar evaluado en 0 pues sería 0. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es volverlo a juntar. Ahora que ya hemos integrado, pues esto nos quedaría 2xy partido 2x más 1 más, aquí nos quedaría y cuadrado, el 2 se simplificaría, 2x más 1. Como tiene el mismo denominador, 2x más 1, 2xy más y cuadrado. Pues todo esto es la función f mayúscula de y respecto de x. La función distribución de y condicionada a x. ¿Vale? Esta función distribución en realidad podríamos poner que es 0 para i menor que 0, menor estricto. Todo esto que hemos calculado solo es entre valores de 0 y 1, que era donde estaba definida la i, y luego la función distribución siempre acaba con un 1 cuando es mayor que el valor final de la función, ¿vale? Cuando ya lo hemos acumulado todo, pues ya sería un 1, ¿vale? Aquí, de hecho, el igual lo podríamos quitar porque en el 1 estaría aquí. En el 1, cuando sustituyéramos por 1, pues ya sería 1. Y esto es lo que tendría que pasar si sustituyéramos la i por 1.
esto tendría que ser 1, si no es que lo hemos hecho mal. Esto es una forma de comprobar que hemos hecho bien el ejercicio. ¿Vale? Si tú sustituyes esta función en i igual a 1, esto tiene que dar 1. Si no da 1 es que le hemos hecho mal. Esto sería 2x por 1 más 1 al cuadrado, que sería 1, dividido entre 2x más 1. Y esto queda 1. Pues esto quiere decir que lo hemos hecho bien. ¿Vale? Si la función distribución en el último valor que está definido, cuando lo sustituimos, no da 1, no ha acumulado toda la probabilidad, es que nuestro ejercicio, nuestra solución está mal. Vale, pues estos serían los ejercicios del libro de variables aleatorias, discretas, continuas, unidimensionales y bidimensionales. Igual hay algunos que son como un poco largos, pero para entender los conceptos y analizarlo todo realmente están bien y además es el libro de la asignatura, así que se supone que este es el nivel que se exigiría. Luego ya dependerá del ejercicio, habrá ejercicios más de concepto, habrá ejercicios más cortos de cálculo, pero este sería el nivel que tendríamos que tener. Vale, pues nos vemos en el siguiente tema.